Vegas. Están haciendo algo mucho más inquietante. Están probando cosas. En secreto. Según filtraciones que circulan en círculos internos, la ciudad no se está apagando. Se está transformando. No para las personas que la construyeron, sino para un nuevo modelo donde la experiencia humana es opcional. Un experimento silencioso, calculado, diseñado para llenar el vacío sin volver a llenarlo de gente real. La pregunta no es si Las Vegas sobrevivirá. La pregunta es en qué se está convirtiendo. Camina mentalmente por el Strip. El Bellagio sigue ahí, imponente. El Caesars también. Pero algo falta. Las fuentes ya no impresionan, los shows ya no convocan. Todo parece una escenografía demasiado grande para los pocos actores que quedan. Y cuando una ciudad diseñada para el exceso empieza a sobrar, el problema no es estético. Es estructural. Las Vegas fue construida sobre una idea simple: atraer masas, exprimir emociones, monetizar el riesgo. Pero ese modelo empieza a resquebrajarse. El turismo físico cae. El juego migra a pantallas. La experiencia se vuelve digital. Y en lugar de replantear el sistema, las élites corporativas han decidido algo más peligroso: reemplazarlo. Aquí es donde el experimento comienza. Hoteles vacíos convertidos en laboratorios. Tecnología ocupando el espacio dejado por las personas. Realidad aumentada, inteligencia artificial, vigilancia avanzada y simulaciones diseñadas para que la ciudad siga generando dinero incluso sin visitantes. No es ciencia ficción. Es un plan en marcha. Un ex empleado lo resumió de forma brutal: Las Vegas ya no quiere gente, quiere datos. Y si eso es cierto, entonces el vacío que vemos no es un fracaso. Es una fase de transición. Una limpieza. Un silencio previo a algo mucho más frío. Este documental no trata solo de una ciudad con menos turistas. Trata de lo que ocurre cuando el capitalismo decide que los humanos son prescindibles. Las Vegas no es una excepción. Es un aviso. Un prototipo. Un espejo de lo que podría pasarle a cualquier ciudad construida sobre la ilusión del crecimiento infinito. Porque cuando el dinero deja de necesitar cuerpos, las ciudades se convierten en máquinas. Y cuando las ciudades se vuelven máquinas, la gente deja de importar. Ese es el verdadero riesgo que se está probando aquí. El Strip vacío no es solo una postal inquietante, es una advertencia en tiempo real. Cada habitación sin ocupar, cada mesa sin jugadores y cada espectáculo cancelado señala una transición histórica. Las Vegas siempre sobrevivió reinventándose, pero nunca cuestionando su dependencia del consumo humano masivo. Hoy, por primera vez, la ciudad experimenta un futuro donde la presencia física estorba. Y cuando una economía empieza a diseñarse para funcionar sin personas, el problema deja de ser turístico y se vuelve moral, político y profundamente humano. Este silencio no es el final de la historia, es el comienzo de algo que todavía no comprendemos y que podría redefinir para siempre la relación entre ciudades, poder, tecnología y personas reales en el futuro cercano para todos nosotros. La ciudad vacía. El Strip de Las Vegas nunca fue diseñado para el silencio. Cada metro de asfalto, cada hotel y cada foco de neón existen para una sola cosa: absorber gente. Cuando esa gente desaparece, la ciudad no se vuelve tranquila, se vuelve inquietante. Caminar hoy por ciertas zonas del Strip es recorrer un decorado que sigue encendido, pero sin protagonistas. Todo funciona, pero nada vibra. Coches aislados avanzan por avenidas sobredimensionadas. Semáforos cambian de color para peatones que no existen. Las fachadas de los hoteles siguen brillando, pero ya no anuncian abundancia, sino insistencia. Como si la ciudad se negara a aceptar que su público se ha ido. Las Vegas no está cerrada. Está esperando. Los números internos cuentan una historia incómoda. Según reportes que circulan entre operadores turísticos y empleados de alto nivel, la ocupación hotelera real, no la que se muestra en comunicados, lleva años cayendo. Convenciones canceladas. Eventos reducidos. Espectáculos que ya no llenan salas. Donde antes se hablaba de sold out, ahora se habla de ajustes de capacidad. Y no es solo una cuestión económica. Es una cuestión de atmósfera. La energía humana que definía a Las Vegas se ha diluido. Antes, el Strip era caótico, excesivo, incluso vulgar. Hoy es ordenado, limpio y vacío. Demasiado perfecto para estar vivo. En los casinos, el cambio es aún más evidente. Mesas abiertas con más crupieres que jugadores. Máquinas encendidas sin manos que las toquen.
El sonido constante de las tragamonedas ya no suena a emoción, sino a repetición automática. Un bucle que sigue funcionando aunque nadie lo escuche. Algunos empleados lo describen como trabajar en una ciudad fantasma con aire acondicionado. Las fuentes del Bellagio siguen danzando, pero ya no impresionan. Sin multitudes, el espectáculo pierde sentido. El agua sube y baja para teléfonos que no graban, para aplausos que no llegan. Es un ritual vacío. Un símbolo perfecto de lo que se ha convertido la ciudad, una coreografía diseñada para una audiencia que ya no está ahí. Este vacío no ocurrió de la noche a la mañana. Se fue gestando lentamente. Primero menos turistas internacionales. Luego menos familias. Después, menos trabajadores. Cada crisis dejó una capa de ausencia. La pandemia solo aceleró un proceso que ya estaba en marcha. Cuando el mundo se detuvo, Las Vegas quedó expuesta. Sin el flujo constante de cuerpos, la ciudad mostró su fragilidad estructural. Porque Las Vegas no produce nada. No exporta conocimiento, ni manufactura, ni tecnología propia. Exporta experiencia. Y cuando esa experiencia pierde su componente humano, lo que queda es infraestructura sin propósito. Hoteles gigantescos diseñados para una demanda que ya no existe. Un modelo basado en volumen, atrapado en un mundo que ahora valora lo digital, lo remoto, lo inmediato. Los trabajadores lo sienten primero. Crupieres, camareros, personal de limpieza, técnicos de espectáculos. Turnos recortados. Contratos temporales. Despidos silenciosos. Muchos siguen ahí, pero ya no viven de eso. Sobreviven. Y cuando quienes sostienen la ciudad ya no pueden vivir en ella, el vacío se extiende más allá del Strip. Los barrios periféricos lo reflejan. Casas en alquiler que nadie puede pagar. Servicios públicos tensados. Escuelas con menos estudiantes porque las familias se van. Las Vegas empieza a perder población estable. No turistas. Residentes. Y una ciudad sin residentes reales es solo un parque temático a medio apagar. Paradójicamente, mientras la ciudad se vacía, el costo de vivir en ella sube. La especulación inmobiliaria continúa, desconectada de la realidad laboral. Inversores compran propiedades esperando un rebote que no llega. Hoteles mantienen tarifas artificialmente altas para proteger la marca, aunque las habitaciones estén vacías. Todo se sostiene por inercia. Este es el punto crítico. Las Vegas no está colapsando de forma visible. Está entrando en una fase más peligrosa, la normalización del vacío. La ciudad aprende a funcionar con menos gente. A disimular la ausencia. A convertir el silencio en parte del paisaje. Y cuando una ciudad se acostumbra al vacío, empieza a preguntarse algo inquietante: ¿realmente necesitamos que vuelvan? Aquí es donde el terreno se vuelve fértil para lo que viene después. Porque un espacio vacío no permanece vacío por mucho tiempo. Siempre es llenado por algo. La pregunta no es si Las Vegas se llenará de nuevo, sino con qué. ¿Con personas, o con sistemas? ¿Con comunidad, o con simulación? ¿Con vida real, o con un experimento diseñado para que la presencia humana deje de ser necesaria? Y es precisamente en este silencio, en esta ciudad que sigue encendida pero sin pulso, donde comienzan las pruebas que nadie anunció oficialmente. Lo que se está gestando no busca traer de vuelta a las multitudes. Busca reemplazarlas. El experimento secreto. En Las Vegas, nada verdaderamente importante se anuncia con luces. Lo que cambia el destino de la ciudad nunca aparece en carteles ni en conferencias de prensa. Se decide en salas cerradas, lejos del Strip, en pisos altos donde las ventanas no dan al público, sino al desierto. Y ahí es donde comienza el experimento. No hay comunicados oficiales. No hay campañas públicas. Solo filtraciones. Comentarios sueltos de exempleados. Cambios temporales que nunca se revierten. Según información que circula entre insiders de la industria, las grandes corporaciones que controlan la ciudad entendieron algo antes que nadie. El problema no era cómo traer de vuelta a la gente, sino cómo dejar de depender de ella. La caída del turismo masivo no se interpretó como una crisis. Se interpretó como una oportunidad. Un lienzo en blanco. Hoteles medio vacíos, casinos con baja ocupación, infraestructuras gigantes funcionando muy por debajo de su capacidad. Para una mente corporativa, eso no es decadencia. Es espacio disponible para probar. El experimento comienza de forma silenciosa. Primero, tecnología. Sistemas de inteligencia artificial integrados en hoteles para analizar comportamiento,
incluso cuando hay pocos huéspedes. Sensores en pasillos. Cámaras más avanzadas. Software que registra patrones de movimiento, tiempos de permanencia, hábitos de consumo. Todo se mide. Todo se convierte en dato. Luego viene la capa digital. Realidad aumentada y experiencias virtuales diseñadas para simular vida donde no la hay. Casinos que conectan a jugadores remotos con mesas reales. Dealers humanos transmitiendo para audiencias invisibles. Habitaciones vacías convertidas en sets para experiencias inmersivas que existen solo en pantallas. La ciudad empieza a operar en dos planos, el físico, cada vez más vacío, y el digital, artificialmente lleno. Aquí está el giro inquietante. Estas pruebas no buscan reemplazar temporalmente al turismo tradicional. Buscan superarlo. El visitante ideal ya no es alguien que camina bajo el sol del desierto, duerme en un hotel y come en restaurantes locales. Es alguien que se conecta desde cualquier parte del mundo, gasta sin ocupar espacio, no exige servicios públicos y nunca se va. Un directivo lo habría dicho sin rodeos en una reunión privada: la gente real es costosa. Los usuarios digitales son infinitos. El experimento también incluye automatización avanzada. Robots de servicio en hoteles piloto. Sistemas que reemplazan personal humano en limpieza, atención básica y logística. Pantallas que simulan interacción emocional. Voces sintéticas entrenadas para sonar empáticas. El mensaje implícito es claro: la experiencia puede funcionar sin personas. Y mientras esto ocurre, miles de trabajadores quedan fuera del modelo. No porque la ciudad esté cerrando, sino porque ya no los necesita. El experimento no colapsa Las Vegas. La optimiza para un futuro donde el factor humano es una variable prescindible. Pero hay un componente aún más delicado. Vigilancia. Para que este modelo funcione, todo debe ser predecible. Comportamientos, impulsos, decisiones. Se habrían implementado pruebas de monitoreo avanzado, justificadas como mejora de experiencia. En realidad, son sistemas diseñados para controlar flujos, eliminar fricción y maximizar gasto. Las Vegas se convierte, lentamente, en un laboratorio. No para salvar una ciudad en crisis, sino para probar cómo monetizar el vacío. Hoteles enteros funcionan como prototipos. Plantas completas cerradas al público, pero activas para pruebas internas. Drones de seguridad patrullando pasillos sin huéspedes. Servidores trabajando día y noche para sostener mundos virtuales que prometen emoción sin presencia física. Y aquí está la pregunta que nadie quiere responder en voz alta: si este experimento funciona, ¿por qué traer de vuelta a la gente? Porque una ciudad llena de personas es impredecible. Protesta. Envejece. Exige derechos. Una ciudad digital no. Solo responde a algoritmos. Las Vegas siempre fue un exceso, pero también era humana. Caótica. Imperfecta. Ahora está siendo rediseñada para ser eficiente, controlable y rentable incluso en su vacío. El experimento secreto no intenta revivir el alma de la ciudad. Intenta demostrar que ya no es necesaria. ¿Y si funciona aquí, en el desierto, donde todo fue construido desde cero, dónde más podría repetirse? Porque Las Vegas no es el final del experimento. Es el inicio. Las causas profundas: codicia, recursos y colapso. Nada de lo que está ocurriendo en Las Vegas es accidental. El vacío actual no es mala suerte ni un ciclo pasajero. Es la consecuencia lógica de un modelo construido sobre una idea peligrosa: crecer sin límites en un lugar que nunca los tuvo. Las Vegas fue levantada en el corazón del desierto, no para coexistir con él, sino para desafiarlo. Desde el principio, la ciudad se vendió como una ilusión permanente: agua infinita, energía constante, diversión sin descanso. Durante décadas funcionó, porque mientras llegara gente, nadie hacía demasiadas preguntas. Pero la factura siempre estuvo ahí, acumulándose. La primera causa profunda es la codicia estructural. Las grandes corporaciones que controlan la ciudad nunca diseñaron un sistema sostenible. Diseñaron un sistema extractivo. Cada hotel nuevo, cada expansión del Strip, cada megaresort se construyó para maximizar beneficios a corto plazo, no para sostener una comunidad a largo plazo. Cuando algo dejaba de rendir, se reemplazaba. Personas incluidas. El modelo era simple: más habitaciones, más mesas, más espectáculos, más volumen. Nunca se preguntaron qué pasaría cuando el volumen dejara de crecer. Nunca planearon para el estancamiento. Mucho menos para la caída. La segunda causa es el agua.
Las Vegas existe gracias a una ficción hídrica. El lago Mead, alimentado por el río Colorado, sostuvo durante décadas una ciudad que consumía como si estuviera junto a un océano. Fuentes monumentales, piscinas infinitas, campos de golf en medio del desierto. Todo era parte del show. Hoy, esa ficción se rompe. El nivel del lago ha caído a mínimos históricos. Las marcas del agua anterior quedan visibles en las rocas, como cicatrices. Barcos abandonados, puertos secos, bombas de extracción extendidas desesperadamente para alcanzar lo que queda. Mientras tanto, los grandes hoteles siguen consumiendo, protegidos por excepciones y acuerdos políticos. El mensaje implícito es brutal, el espectáculo importa más que la supervivencia. Y cuando el recurso que sostiene la ciudad empieza a desaparecer, la respuesta no es reducir el consumo, sino buscar una alternativa que no dependa de personas ni de agua. De ahí el giro hacia lo digital. La tercera causa es social. Las Vegas se comió a su propia gente. Durante años, los trabajadores sostuvieron la ciudad con salarios bajos, contratos frágiles y una dependencia absoluta del turismo. No se construyó una clase media fuerte. No se diversificó la economía. Cuando llegaron las crisis, no había red de seguridad. La gentrificación aceleró el problema. Barrios que alojaban a empleados del Strip se volvieron terreno de inversión. Alquileres disparados. Viviendas inaccesibles. Familias expulsadas a la periferia o fuera del estado. La ciudad que prometía oportunidades empezó a vaciarse de quienes la hacían funcionar. Luego vino la pandemia, pero no como causa, sino como detonante. Cerró lo que ya estaba agrietado. Expuestas las debilidades, las corporaciones tuvieron que decidir, reconstruir con personas o rediseñar sin ellas. Eligieron lo segundo. La cuarta causa es cultural. Las Vegas perdió su esencia humana. La ciudad siempre fue excesiva, pero también impredecible. Gente real tomando riesgos reales. Hoy compite con experiencias digitales que ofrecen el mismo estímulo sin desplazamiento, sin calor extremo, sin incomodidad. El juego online, los eventos virtuales, el entretenimiento bajo demanda erosionaron el motivo para viajar. En lugar de adaptarse fortaleciendo lo humano, la ciudad intenta competir en el terreno digital, abandonando lo que la hacía única. Es una carrera que no puede ganar sin dejar de ser Las Vegas. Y finalmente, la causa ambiental. El desierto se está volviendo más hostil. Olas de calor extremo. Costos energéticos crecientes. Aire acondicionado funcionando día y noche en edificios medio vacíos. Cada verano es más caro sostener la ilusión. Cada grado más empuja a turistas a destinos más amables. Todas estas causas convergen en un punto inevitable, el colapso del modelo tradicional. No un colapso espectacular, sino uno silencioso. Lento. Administrativo. Una ciudad que sigue operando mientras se vacía por dentro. El experimento secreto no es una solución visionaria. Es una huida hacia adelante. Una forma de no enfrentar las decisiones que nunca se tomaron, reducir, redistribuir, cuidar recursos, reconstruir comunidad. En lugar de eso, se apuesta por reemplazar lo que falla con simulación. Si no hay agua suficiente, menos cuerpos. Si no hay trabajadores, automatización. Si no hay turismo real, usuarios digitales. El colapso no se detiene. Se maquilla. Y aquí surge la pregunta más incómoda de todas. Si Las Vegas sobrevive sin gente, sin comunidad y sin límites, ¿qué tipo de ciudad queda? Porque cuando una ciudad sacrifica su humanidad para sobrevivir, lo que queda puede seguir brillando, pero ya no vive. Giros inesperados y revelaciones ocultas. Cuando una ciudad entra en crisis, lo primero que cae es la versión oficial de la historia. Y en Las Vegas, lo que empieza a emerger no es solo decadencia, sino algo mucho más inquietante, una reconfiguración silenciosa del poder. Las filtraciones más recientes no hablan de simples pruebas tecnológicas. Hablan de una estrategia coordinada. Según documentos y testimonios que circulan fuera del radar público, el experimento secreto no es un proyecto aislado, sino parte de un plan más amplio para convertir a Las Vegas en un modelo replicable. Un prototipo de ciudad posthumana, optimizada para el beneficio corporativo. El primer giro inesperado es este: el vacío no es un problema que intentan solucionar. Es una condición que buscan estabilizar. Menos gente significa menos ruido político, menos sindicatos, menos resistencia social. Una ciudad semivacía es más fácil de controlar, más fácil de rediseñar, más fácil de vender a inversores tecnológicos.
Aquí entra la alianza con grandes empresas de tecnología. No como patrocinadores, sino como arquitectos del nuevo modelo. Inteligencia artificial para predecir comportamientos. Sistemas de recomendación que empujan al usuario digital a gastar más, apostar más, quedarse más tiempo conectado. El casino ya no está en el strip. Está en el algoritmo. Uno de los aspectos más perturbadores de estas revelaciones es la monetización del comportamiento humano. Cada decisión, cada clic, cada pausa se convierte en información valiosa. Se habla de sistemas que ajustan probabilidades, recompensas y estímulos emocionales en tiempo real. No para entretener, sino para optimizar la adicción. Un exdirectivo lo habría resumido con frialdad: antes manipulábamos mesas. Ahora manipulamos personas. Otro giro clave: la automatización no es solo operativa, es ideológica. Al reemplazar trabajadores por sistemas, se elimina la necesidad de negociar, de escuchar, de compartir beneficios. El riesgo social desaparece. El conflicto humano se convierte en una variable eliminada del sistema, pero lo más oscuro viene después. Revelaciones apuntan a pruebas de vigilancia avanzada integradas en estas experiencias. Reconocimiento facial. Análisis biométrico. Seguimiento emocional. Todo justificado como personalización. En realidad, es control. Las Vegas se transforma en un entorno donde el entretenimiento sirve como fachada para la recopilación masiva de datos. El Strip, iluminado y aparentemente vivo, se convierte en un decorado que oculta una infraestructura invisible de sensores, servidores y algoritmos. Una ciudad que observa más de lo que es observada. Otro giro inesperado: el impacto ambiental empeora. Los centros de datos necesarios para sostener estos mundos digitales consumen enormes cantidades de energía y agua. En un desierto ya agotado, se prioriza el enfriamiento de servidores sobre el bienestar de comunidades reales. La paradoja es brutal: se abandona a las personas para sostener experiencias virtuales que prometen salvar la ciudad. También emergen revelaciones financieras. Se habla de experimentos con monedas digitales internas, fichas virtuales ligadas a plataformas propias. Un ecosistema cerrado donde el dinero nunca sale del sistema. Apuestas, recompensas y pérdidas circulan dentro de un bucle controlado. Rentable, pero extremadamente frágil. Si esa burbuja estalla, el impacto sería devastador. No solo económico, sino reputacional. Las Vegas dejaría de ser un destino. Se convertiría en un símbolo del exceso tecnológico sin ética. Y aquí aparece el giro más irónico de todos. Para atraer usuarios digitales, el experimento explota la nostalgia. Recreaciones virtuales de la vieja Vegas. Shows clásicos revividos con avatares. Leyendas convertidas en contenido Mouna y Sebel. La ciudad vende su pasado porque ya no confía en su presente. Lo humano se convierte en un producto. La memoria, en mercancía. Estas revelaciones dejan una sensación clara: el experimento no busca salvar a Las Vegas como comunidad, sino demostrar que una ciudad puede seguir generando dinero incluso después de perder a su gente. ¿Y si este modelo funciona aquí, en un entorno extremo, altamente controlado y simbólicamente poderoso, qué impide que se aplique en otras ciudades en declive? Las Vegas no está siendo rescatada. Está siendo convertida en un ensayo general. Reacciones sociales y turísticas. Cuando una ciudad cambia en silencio, quienes primero lo sienten no son los inversores ni los directivos. Son las personas que viven ahí. Las reacciones en Las Vegas no aparecen en comunicados oficiales, aparecen en conversaciones privadas, en miradas cansadas y en decisiones difíciles tomadas lejos del Strip. Entre los residentes, la sensación dominante no es sorpresa. Es traición. Muchos trabajadores del sector turístico sabían que algo no iba bien, pero no imaginaban que la respuesta sería reemplazarlos. Escrupieres, camareros, técnicos de espectáculos y personal de limpieza hablan de despidos fríos, automatizados, comunicados por correo o apps internas. No hubo ceremonias de cierre. Solo silencio. En barrios alejados del glamour, la reacción es de rabia contenida. Se organizan reuniones comunitarias discretas. No protestas masivas, porque el miedo a represalias es real, sino redes informales de apoyo. Familias que se ayudan, que comparten información, que buscan salir. Muchos ya no planean quedarse. Planifican escapar. Socialmente, el tejido se deshilacha. Escuelas con menos estudiantes. Comercios locales cerrando. Iglesias y centros comunitarios vacíos.
La ciudad pierde algo más grave que turistas, pierde arraigo. Las Vegas empieza a sentirse como un lugar de paso incluso para quienes nacieron ahí. Las comunidades latinas y afroamericanas, que sostuvieron durante décadas la operación diaria de la ciudad, son las más golpeadas. El experimento tecnológico no las incluye. No están en las mesas de decisión ni en los nuevos puestos digitales. El mensaje implícito es devastador, ya no son necesarias. Desde el punto de vista turístico, las reacciones son igual de fracturadas. El visitante tradicional llega esperando caos, energía, contacto humano. En su lugar encuentra eficiencia fría. Apps en vez de personas. Experiencias optimizadas. Un strip que brilla, pero no vibra. Las reseñas lo reflejan. Comentarios que hablan de una ciudad artificial, de una Vegas que se siente como una simulación. Turistas que dicen haber estado rodeados de pantallas, pero solos. La emoción que antes justificaba el viaje se diluye. Algunos visitantes intentan adaptarse. Prueban las experiencias virtuales. Usan realidad aumentada. Participan en casinos digitales conectados a mesas reales. Al principio es novedoso. Pero muchos describen una sensación extraña al quitarse las gafas y ver el vacío real. El contraste es brutal. En redes sociales, el discurso se divide. Influencers tecnológicos celebran la innovación. Suben vídeos llamativos, luces, hologramas, promesas de futuro. Pero otros creadores publican exposiciones críticas. Hablan de vigilancia, de falta de alma, de una ciudad convertida en producto. Empiezan a circular hashtags que cuestionan el rumbo de Las Vegas. El debate se globaliza. ¿Es esto progreso o decadencia maquillada? ¿Entretenimiento o experimento social? También surgen preocupaciones éticas. Usuarios digitales denuncian recolección de datos sin transparencia. Sensores, reconocimiento facial, seguimiento de comportamiento. La experiencia deja de sentirse como ocio y empieza a sentirse como monitoreo. Organizaciones ambientales alzan la voz. Señalan el consumo energético de centros de datos y sistemas de realidad virtual en pleno desierto. La paradoja indigna, mientras comunidades enfrentan escasez, la ciudad prioriza mantener servidores encendidos. Incluso algunos inversores comienzan a mostrar dudas. La rentabilidad existe, pero el riesgo reputacional crece. Una ciudad asociada con deshumanización y control pierde atractivo a largo plazo. Las Vegas empieza a ser vista como advertencia, no como aspiración. Sin embargo, no todas las reacciones son negativas. Un pequeño sector de jóvenes locales intenta adaptarse. Se capacitan en tecnología, entran en startups vinculadas al experimento. Pero incluso entre ellos hay escepticismo. Saben que el modelo no está diseñado para crear comunidad, sino dependencia. El impacto emocional es profundo. Aumentan los reportes de ansiedad e incertidumbre. La gente no solo pierde trabajo, pierde identidad. Porque en Las Vegas, el trabajo no era solo un empleo. Era pertenencia. Turísticamente, la ciudad se fragmenta. Ya no hay una experiencia común. Hay capas. La Vegas física, cada vez más vacía. Y la Vegas digital, llena pero intangible. Y entre ambas, una sensación persistente de desconexión. Las reacciones sociales y turísticas dejan algo claro: el experimento no une. Divide. Crea ganadores invisibles y perdedores muy reales. Y cuando una ciudad empieza a perder la confianza de su propia gente y de quienes la visitan, el problema ya no es económico. Es existencial. Las Vegas siempre fue un espejo exagerado de Estados Unidos. Todo lo que el país soñaba, lo llevaba al extremo. El riesgo, el exceso, la promesa de empezar de cero. Por décadas, funcionó porque había algo irreemplazable, gente real viviendo la experiencia, perdiendo, ganando, celebrando, cayendo y volviendo a intentarlo. Hoy ese espejo se está agrietando. Lo que estamos viendo no es solo una ciudad vacía. Es una decisión. Una elección consciente de sustituir humanidad por eficiencia, emoción por simulación, presencia por datos. El experimento secreto no surge de la nada, nace del miedo corporativo a perder control en un mundo que ya no garantiza multitudes. Las Vegas no se quedó sin visitantes por casualidad. Se quedó sin alma porque el modelo que la construyó se agotó. Apostó todo a un flujo infinito de personas, recursos infinitos y crecimiento perpetuo. Cuando la realidad impuso límites, pandemia, sequía, digitalización, desigualdad, la respuesta no fue repensar el sistema,
fue esconder el vacío detrás de tecnología. Y aquí está la pregunta incómoda: ¿puede una ciudad sobrevivir cuando deja de necesitar personas? El futuro que se está probando en Las Vegas no es solo para Las Vegas. Es un prototipo. Un ensayo general de ciudades que funcionan más como plataformas que como comunidades. Espacios donde el visitante es un usuario, el residente un costo, y la experiencia un algoritmo. Si este modelo prospera, Las Vegas podría convertirse en la primera gran ciudad del entretenimiento donde la mayoría de la actividad ocurre sin cuerpos presentes. Casinos sin jugadores físicos. Hoteles sin huéspedes reales. Shows sin audiencias humanas. Todo optimizado, todo medido, todo rentable y profundamente vacío. Pero también existe otro futuro. Uno donde la crisis obliga a elegir distinto. Donde la ciudad entiende que no puede competir con lo digital siendo más digital, sino siendo más humana. Donde la reinvención pasa por experiencias reales, sostenibles, limitadas pero auténticas. Menos exceso, más sentido. Menos volumen, más vínculo. Ese camino implicaría decisiones difíciles: frenar la automatización total, invertir en comunidades, redefinir el turismo, aceptar que crecer menos puede significar vivir mejor. Implicaría que corporaciones cedan poder y que el Estado deje de ser espectador. Hoy, Las Vegas está en una encrucijada histórica. Puede convertirse en un ícono del futuro vacío, brillante, eficiente y deshabitado. O puede ser una advertencia que logra corregirse antes de desaparecer detrás de sus propias pantallas. El desierto siempre reclama lo que se construye sin respeto. Y ninguna cantidad de neón, hologramas o algoritmos puede negociar con eso. Las Vegas nació vendiendo ilusiones, pero sobrevivió porque esas ilusiones eran compartidas, humanas, imperfectas. Cuando una ciudad deja de latir, no muere de golpe. Se convierte en escenario. Y un escenario sin actores es solo decorado. La pregunta final no es qué están probando en secreto. La verdadera pregunta es: ¿estamos dispuestos a aceptar un futuro donde las ciudades ya no nos necesitan? Si este análisis te hizo ver Las Vegas y el futuro con otros ojos, suscríbete al canal para seguir explorando las verdades que se esconden detrás de los grandes relatos. Activa la campanita para no perderte los próximos documentales. Y deja tu like si crees que el progreso sin humanidad no es progreso. Ahora dime en los comentarios, ¿crees que Las Vegas puede reinventarse sin perder su esencia? ¿O ya cruzó un punto de no retorno?